hay un tema que me parece muy interesante y Dios ha venido inquietando mi corazón en relación con él, y es el estar a los pies del Señor. Creo que un tiempo como este que apartamos para Él es con el fin de estar a los pies del Señor, de estar en la presencia del Señor, de aprender de Él, de contemplarle, de adorarle, de servirle, de estar a los pies de Jesús. De hecho, por ahí tenemos una canción que dice: no hay lugar más alto, más grande, más importante que estar a sus pies. Pero el estar a los pies del Señor, más que una postura física, es una actitud de nuestro corazón, y debemos aprender a la luz de la palabra del Señor lo que significa realmente estar a los pies del Señor. Porque los cristianos debemos aprender a vivir rendidos al Señor, rendidos a los pies del Señor. Y hay una escritura en el Evangelio según San Lucas que vamos a leer a continuación, en el capítulo 10, versículo 38 al 42. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Para aprender el significado de esto de estar a los pies del Señor, vamos a mirar una familia que amaba al Señor y a quienes también el Señor amaba de una manera especial. Y analizando la vida de estas personas, especialmente de uno de ellos, podemos mirar cómo permanecer o cómo vivir rendidos a los pies del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: aconteció que yendo de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos un momentico. Dile al Señor: gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra viva, eficaz, tu palabra penetrante, tu palabra poderosa. Y aquí estamos delante de ti, Señor, también como María a tus pies, para aprender de ti, para contemplarte a ti, Señor. Dile al Señor: háblame por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo me convenza, me redarguye, me enseñe, me muestre el camino en el que debo andar. Te lo ruego, Señor. Pedimos que toda distracción o perturbación o embotamiento del entendimiento sea quitado, y la luz de tu presencia ilumine cada mente, cada corazón, para recibir tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. En primer lugar, estar a los pies de Jesús tiene que ver con una actitud de aprendiz, con una actitud de aprender. Uno viene al Señor, viene a estar a los pies del Señor para aprender de Él. Esto fue lo que sucedió con María, mencionada aquí en el texto. Dice la palabra que el Señor visitó la casa de Marta, ella le recibió en su casa. Allí estaba su hermana María, Marta lo recibió, parece que era la que tenía como la autoridad de la casa. Ella lo recibió. María entonces se sentó a los pies del Señor a oírle, y por su parte Marta estaba muy afanada y hasta turbada, dice el Señor, ocupada en muchas cosas, tal vez preparando para Jesús mismo la comida, organizando cosas de la casa, haciendo varios quehaceres, y lo estaba haciendo sola. Parece que Lázaro, el hermano de estas dos mujeres, no estaba por allí, no le interesaba el tema, a lo mejor no estaba en la casa, pero ahí estaban estas dos mujeres en dos actitudes diferentes, ambas quizá pensando en el Señor, una a sus pies y otra corriendo de un lugar al otro para servirle.
Y ella entonces se queja con el Señor y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Hay tanto que hacer y ella sentada ahí y no me ayuda y no hace. Y el Señor le dice: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, y solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esta es la buena parte. Y cuando nosotros apartamos un tiempo como este para estar aquí sentados, o los que lo han apartado allá desde casa para estar ahí sentados, ahí en la sala de su casa, dejando de lado el oficio, dejando de lado el trabajo, dejando de lado los compromisos de otras cosas, y entendiendo que necesitamos al Señor y que hay una oportunidad que aprovechar, y que hoy es el día del Señor, y que no es que no tengamos nada que hacer por lo cual estamos aquí, hay muchas cosas por hacer, pero que podemos concentrarnos en ello, priorizar la presencia del Señor y estar a sus pies un momento para aprender de Él, para contemplarle a Él, para adorarle a Él. Ese es estar a sus pies. Muchas personas hoy quizá no están en un momento como este con nosotros o en la iglesia donde van porque están lavando la ropa, porque están atendiendo otros compromisos, porque están montando la bicicleta o porque están haciendo otras cosas, y de pronto les cuesta mucho trabajo estar a los pies del Señor. Otros muchos, no en esta iglesia, pero sí pasa en muchas otras comunidades, mientras están a los pies del Señor para aprender su palabra, están en su celular haciendo otras cosas, o su cabeza la tienen en otro asunto, distraído, en otros asuntos, perturbados como Marta, afanados, temerosos, ansiosos, y no pueden concentrarse en una actitud de estar a los pies del Señor. Y el Señor, que conoce los corazones, sabe realmente qué actitud nosotros tenemos. Hay otros quizá que, como en los días de Jesús se daba en la multitud que seguía al Señor, ahí estaban siempre aquellos que se llamaban los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos no podían estar a los pies del Señor. Ellos estaban ahí con una actitud crítica, irreverente, para cazar alguna palabra, para anotar algo que no estaba bien. Y entonces en esa mentalidad crítica se perdían de las mejores enseñanzas y de los mejores momentos con el Señor. Y aún así pueden haber cristianos hoy con una actitud distinta. Pero esto, pero aquello, pero a mí no me parece, pero eso no es, pero por aquí, por allá. Y entonces se pierden de estar rendidos a los pies del Señor, aprendiendo del Señor. Otros se acercan al Señor con una actitud arrogante. Yo ya me sé eso. Y llegan con su Biblia así: yo ya pasé por ahí. No hay nada nuevo que yo pueda aprender. Yo tengo tantos años de caminar con el Señor, y con cierta autosuficiencia. No tienen una actitud de aprender. Y lo primero para estar a los pies del Señor como aprendiz es tener actitud de aprender. No pensar que ya no la sabemos toda. Por más experimentados que seamos en el camino del Señor, por más Biblia que hayamos leído o escuchado o predicado, siempre el Señor tiene algo nuevo que enseñarnos. Y hay que llegar con actitud de aprender. Humildemente diciéndole: Señor, enséñame tu camino. Háblame hoy. Yo no me las sé todas. Como decía Salomón en Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, y esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Que no seamos sobrados o autosuficientes, sino que, como Pablo decía, hablando de las cosas del reino de Dios, dice: para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros somos competentes. Necesitamos aprender cada día más y más, y el Señor siempre tiene algo
que enseñarnos, pero debemos tener actitud de estar a los pies de Jesús. Esto es lo que hizo Marta al sentarse allí y aprovechar la oportunidad que tenía. Si es que Jesús está en casa, la loza puede esperar, la tendida de la cama puede esperar, la barrida puede esperar. Eso hay que hacerlo, es necesario hacerlo. Pero esta es la mejor parte. Hay una oportunidad, hay un momento en el cual no podemos desperdiciar esa oportunidad de aprender del Señor. Priorizar el tiempo para Jesús, librarse de las distracciones. Pero hablando de esta misma familia, llegamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11, cuando dice la palabra que Lázaro, que era hermano de Marta y de María, enfermó de muerte, y el asunto era grave. Y estas dos mujeres entonces mandaron una razón al Señor muy significativa. La razón decía: Señor, el que amas está enfermo. Qué bonita razón. Y era que Jesús tenía un amor especial por esta familia. Eran amigos, lo recibían en la casa. Él pasaba por allí con frecuencia, habían compartido, ellos le reconocían a él como el Mesías, como el Señor, y se había construido una relación de amistad y de amor fraternal muy especial. Entonces Lázaro enfermó, y como la enfermedad era grave, ellas mandaron razón al Señor, y el Señor no acudió prontamente, sino que se quedó donde estaba otro tiempo. Y Lázaro, entre tanto, se agravó y murió. Y al morir no solamente murió, sino que Jesús no llegó al entierro, al velorio, ni al entierro. Y alguno de nosotros diríamos: qué amigo es ese, ¿verdad? Que se muere nuestro hermano y él, aunque le mandamos razón que estaba enfermo, no vino. Está ocupado sanando a otros enfermos por allá y no vino a sanarlo. Y se muere y ni una llamada. Y no llegó al velorio. Y no llegó al entierro. Y empezó a pasar el tiempo. Y 4 días después de haber sido enterrado Lázaro, cuando ya su cuerpo estaba en descomposición, que su hermana dice ya hiede, aparece Jesús. Así que vemos aquí en esta escena una escena de decepción. Yo no sé si alguna vez, por alguna situación, usted se ha decepcionado de Dios. No me responda tan rápido, porque alguien dice: no, jamás. Sí, a veces uno se decepciona de Dios. ¿Y sabe cuándo se decepciona? Cuando las oraciones que le hacemos, las peticiones que le hacemos, tal vez aún con ayuno, no son respondidas. Y esperábamos que el Señor hiciera alguna cosa, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo. Y el Señor no lo hizo así. Lo hizo de otra manera. Todos hemos pasado por ese camino, ¿verdad? Ahora Él no tiene la obligación de hacer lo que nosotros le pedimos. De hecho, nosotros no merecemos nada de Él. Lo que Él hace por nosotros lo hace por su misericordia, porque es amor, por su soberana voluntad. Y Él hace como Él quiere porque Él es Dios. Él es el Señor. Él no tiene que hacer. Él hace con nosotros por su grande misericordia. Dice el salmista en el Salmo 103: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Pero a veces tenemos como la intención o la fe, la esperanza de que Él haga algo, y Él no lo hace así. Como cuando David oraba por su hijo y ayunaba y una semana rogando porque el Señor sanara a su hijo, y a la semana su hijo murió. ¿Le ha pasado que hemos orado por enfermos y esperando que el Señor los sanara, y hemos hecho cadenas de oración? Y Señor, acuérdate, tú lo amas, nosotros lo amamos, Él te ha servido, ha sido fiel, Señor, interviene, haz un milagro, y el paciente se muere.
Y entonces decimos, ¿y entonces para qué tanta búsqueda y tanta oración y tanta fidelidad y tanto esmero? Y entonces nos alteramos y nos conmovemos en nuestro corazón y desconocemos esta realidad de estar a sus pies. Y en esta experiencia de Marta y María, ellas aprenden a estar a los pies del Señor, ya no solo como María, como aprendiz, sino reconociendo a Jesús como el Señor. Cuando uno reconoce a Jesús como el Señor y asume la posición de ser siervo de Él, simplemente acepta sus determinaciones. Acepta que Él es Dios. Quizá debamos decir, como dijo Job cuando perdió toda su hacienda de manera injusta y su familia: Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Él es el Señor, yo soy su siervo. Yo no puedo levantarme contra Él, yo no puedo enojarme con Él, yo no puedo reclamarle nada. Él lo hizo así. Él es Dios, Él es el Señor, yo soy su siervo y tengo que estar a sus pies, aceptando su soberanía y su señorío. Este es otro nivel, porque ya no es solo aprender, no es solo escuchar, no es solo deleitarse en la palabra, sino reconocer el señorío y la grandeza del Señor, y reconocer también el ser siervos delante del Señor. Así es que cuando Jesús llegó, en el versículo 20 de San Juan 11 leemos: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Algún otro dijera: yo no salgo por allá, yo estoy brava con Él, no llegó, que voy a salir. Pero Marta salió a encontrarle. Pero María sí se quedó en casa. No sabemos muy bien las razones por las cuales no salieron las dos corriendo, pero una fue a encontrarle primero. Y al encontrarle, Marta le dijo, versículo 21, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No tan largo. ¿Qué le dijo? La primera palabra: Señor. ¿Qué le dijo? Señor. ¿Qué tienes tú que decirle? Señor. Señor. Él más que el maestro y más que el que responde a nuestras necesidades y peticiones, el sustentador, el salvador, cualquier otra descripción que podamos hacer de su favor, Él es el Señor. Y ella entonces le dice: Señor. Y le hace el reclamito, pero primero bajo la cubierta de su señorío. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la fe tan grande de ella le lleva a decir: mas también ahora sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo no sé si ella estaba pensando en una resurrección, porque luego la noticia la asustó. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella dijo: sí, yo sé que él resucitará en el día postrero. O sea, cuando todos resuciten, al final sí, todos van a resucitar. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y ella dice: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y hace una declaración de fe, de su credo, de lo que creemos los cristianos. Y aunque no hayas llegado ni al velorio ni al entierro, y aunque yo me haya decepcionado de ti, aunque no entiendo por qué no llegaste, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador y que tú eres el Señor, mi Señor. Su fe estaba firme. Muchos se quebrantan en su fe y le dan la espalda al Señor y se frustran por menos cosas, por menos motivos. Pero ella lo reconoce como Señor. Y siguiendo la lectura dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama.
Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. En el pasaje anterior vimos que María se sentó a sus pies a escuchar la palabra. Ahora María viene y se postra a los pies del Señor y dice: Señor. ¿Qué dijo? Señor. ¿Sabe el significado? Estoy grande, pero Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que verdaderamente reconoce a Jesús como Señor y se pone él en la posición de siervo o de sierva y entiende la soberanía del Señor y se rinde a su voluntad sin importar las circunstancias como se den, aceptando sus decisiones soberanas. Y si hace su reclamo también: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y eso va unido al versículo 35 que dice: Jesús lloró. ¿Por qué? Porque se conmovió profundamente. Y más adelantico, el 38 también dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. No es que Jesús fuese indiferente a la necesidad de Marta y María. Cuando tú ves a una persona muy conmovida y llorando, y es una persona que tú amas, y esa persona está con un dolor muy profundo y llora, ¿qué pasa contigo? También te compadeces, te conmueves y lloras. Y aquí vemos la humanidad de Jesús, aunque Él es Dios hecho hombre, pero ahí vemos a Jesús en su condición humana, doliéndose con el dolor de María y con el dolor de Marta y de los que estaban también llorando. Y uno dice: pero si Jesús sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Porque es que Jesús, más allá de lo que va a hacer, tiene la humildad y la sencillez de identificarse con nosotros y de sentir y de conmoverse con nuestros asuntos. Dice la palabra: no tenemos alguien que no pueda compadecerse de nosotros, un sumo sacerdote arrogante que no pueda compadecerse, sino uno que puede compadecerse, que pasó todas las situaciones por las que pasan los humanos y las pasó sin pecado y supo cómo vivir, pero Él se compadece de nosotros. Algunos piensan en Dios como un Dios duro, como un Dios que reclama, que exige, que demanda, y bien hay esa faceta de la justicia divina. Pero nosotros en este tiempo de la gracia, por medio del sacrificio de Cristo, nos acercamos a un Señor que, si bien es el Señor, también se conmueve en el corazón por nosotros y muchas veces llora con nosotros, aunque sabe lo que Él puede hacer y lo que tiene que hacer, pero se identifica con nosotros. Qué maravilloso es el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Él mismo, estando en la condición de hombre, también se hizo siervo y desarrolló actitud de siervo. ¿Aló? Dice, no tuvo en cuenta, Filipenses 2 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alabado sea el Señor. Y dice: sean ustedes imitadores también de Él. No nos acercamos a un Jesús lleno de arrogancia y de autosuficiencia, porque yo soy Dios y aquí yo sé lo que voy a hacer y habla.
Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo no sé cómo te imaginas tú al Señor, pero hay que ver en la Biblia estas facetas, ¿no? Es un Jesús que llora y se compadece y se acerca y se duele y camina con nosotros, pero a que nosotros reconocemos como Señor y asumimos actitud también de siervos. Nos pasa, hermanos, que esa actitud de siervos se nos va y nos volvemos exigentes, recriminantes, duros, hostiles. ¿No nos pasa? Quizá en la iglesia aquí todos somos juiciosos, pero allá en el trabajo, allá en la calle, cuando alguien se te atraviesa y te raya el carro o simplemente se atraviesa y saca la cabeza, ¿y qué dices? Dios te bendiga. O cuando alguien nos reclama duramente algo injustamente, entonces nos alteramos, nos levantamos, nos ensoberbecemos, alzamos la voz y alzamos la mano y queremos, mejor dicho, no, es que no es justo. ¿Y dónde quedó el siervo? La actitud de siervo de Jesús, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, que sabía estar callado cuando lo calumniaban y decían tantas cosas. Hay tanto que aprender del Señor. Y Él dijo, sean ustedes como yo, aprendan a servir y a tener actitud de siervo. Yo soy el Señor y estoy entre ustedes como el que sirve. Y no solo por los actos de servicio que hacía, que sabía preparar pescado y un desayuno y estaba metido en oficios y hacía cosas, sino que estuvo dispuesto a entregar aún su vida en favor y en servicio de la humanidad. Él no vio por sí mismo. Cuando dos de sus discípulos se acercaron a él en compañía de su mamá para hacerle una petición, y vino la mamá de Jacobo y de Juan para decirle, Señor, es que tenemos una petición. Y él dijo, sí, ¿qué se ofrece? Que cuando tú vengas en tu reino de gloria con poder, Juanito esté a tu derecha y Jacobito a tu izquierda. ¿Qué peticiones? Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Eso le corresponde al Padre asignarlo, eso no me corresponde a mí. Y los otros entonces se enojaron, los demás discípulos. Oye, ¿pero qué petición es esa? Se enojaron ante todo porque estos dos benditos se les adelantaron. Porque ellos se la pasaban discutiendo a veces en el camino, mientras caminaban por las travesías, discutían quién es el mayor. Y algunos decían, yo soy el mayor y yo tengo más edad. Tal vez Judas dice, yo soy el mayor porque soy el más estudiado. Yo soy el mayor porque yo tengo más plata, más posición, por mi apellido, por mi familia. Y algunos todavía hoy en la iglesia siguen como en esa discusión de quién es el mayor. Y el mundo discute eso. Y el mundo procura enseñorearse y estar arriba y tener poder y dominio y muchas cosas. Y vivimos con gente muy altiva y arrogante. Pero cuando llegamos a los pies del Señor tenemos que tener una actitud de siervos y desarrollarla y practicarla en la iglesia, en la casa, en el trabajo. No, es que yo no soy bobo. No, Jesús tampoco era bobo. No diga eso porque está diciendo entonces que Jesús es bobo. No, Jesús es el Señor y Él tuvo actitud de siervo. Y dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve, y el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que aprender a servir. Y el que quiera ser el primero, comience por ser el último. Es servicio, es ser servidor, es siervo. Y para eso hay que estar como Marta y María, postradas a los pies del Señor, aunque no entendamos muchas cosas que Dios permite y hace. Amén. Así que hoy depongamos nuestra arrogancia y nuestro dominio y nuestra autoridad y la cosa que nos levanta y que no, a los pies del Señor, como aprendices y como siervos. Y en tercer lugar, en esta misma familia, historia que se registra en San Juan 12,
aprendemos cómo a los pies del Señor podemos estar como adoradores. Juan 12 dice: 6 días después de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto 4 días, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Apareció Lázaro. Bueno, en el 11 también apareció, enfermo y muerto. Pero ahora sí, cuando Jesús visita la casa, están los 3: Marta, María y Lázaro. Entonces Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Eso tuvo que haber sido muy divertido, muy curioso. Valía la pena estar en esa mesa, ¿cierto? Para saludarse con Lázaro, que había estado 4 días muerto y que ahora está aquí esperando el sancocho que está preparando Marta, para agradecerle al Señor. Y en esa comitiva estaba Jesús, los discípulos, mujeres que lo seguían y otros. Y una reunión, era algo significativo, pero era una cena de gratitud al Señor, para saludar a Lázaro también, y algunos venían por el milagro que Jesús había hecho. En tanto María, versículo 3, tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. ¿Dónde encontramos a María? A los pies de Jesús. En el primer relato la encontrábamos a los pies de Jesús, sentada, aprendiendo. En el segundo relato encontramos a María postrada a los pies del Señor, reconociendo su señorío. Y aquí encontramos a María ahora postrada a los pies del Señor, adorando de una manera muy particular, con un perfume, ungiendo con sus cabellos los pies del Señor, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de los discípulos dijo, Judas Iscariote, el que había de entregar a Jesús: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En primer lugar, vemos allí un acto de agradecimiento, pero también un acto de adoración al Señor. Cuando este perfume se derrama y toda la casa se llena, mientras Marta corría de nuevo a sirviendo, versículo 2, Marta servía. Lázaro estaba a la mesa y María estaba buscando encontrar la manera de cómo honrar al Señor de una manera particular, significativa. ¿Qué podría yo ofrecerle al Señor? ¿Cómo podría yo hacer algo significativo para Él? Y se le ocurre entonces lo del perfume. Dice: sí, ese perfume que yo tengo guardado por ahí, eso va a ser. Y trae el perfume y rompe el frasco. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y no era cualquier perfume. Judas, que era el tesorero del grupo de los discípulos, de una vez hizo cuenta, sacó la calculadora y ¡qué desperdicio! Ese perfume se había podido vender bajito por 300 denarios. 300 denarios. Un denario era el salario de un jornalero trabajador de un día. Hoy en día, ¿cuánto vale un día de trabajo? Del mínimo, 40,000 pesos, pongámoslo, bajito, a 40,000. 300 denarios, 12 millones. Eso valió esa ofrendita de María, 12 millones. ¿Cómo se te ocurre, María? Son 12 millones, tú puedes vender eso y hacer un montón de cosas. Dice: no, yo quiero honrar al Señor, yo quiero dedicar esto al Señor. Y no le importó el precio, hizo este gesto, este acto. Y claro, hoy en día también, cuando alguien ve que otro da una ofrendita por ahí grandecita, dice: ¿cómo le ocurre darle la plata? No desperdicia la plata, no te la plata, esta es casa. ¿Cómo le ocurre diezmar? ¿Cómo se le ocurre ofrendar? ¿Cómo se le ocurre que usted va a darle eso al pobre? ¿Cómo se le ocurre que usted va a dar eso para la obra de Dios?
Siempre hay los críticos, los Judas. Entonces Jesús defiende a María y reprende a Judas y le dice: déjala, cálmate tú, ya, déjala. O sea, no la molestes. Lo que ella ha hecho es muy importante. Y luego dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. En otro pasaje dice que lo que esta mujer hizo se quedaría para las memorias hasta el fin de los siglos, en un pasaje paralelo a este, y hasta hoy lo estamos leyendo. ¿Fue significativo? Claro que sí. Y yo pregunto hoy, como adorador y como siervo del Señor o sierva del Señor, ¿cuál ha sido tu último gesto de gratitud extraordinario que de alguna manera haya revolucionado, si no a otros, al menos tu vida? ¿Cuál ha sido tu mayor decisión de arrojo y tu mayor determinación de hacer algo para Dios significativo? Recuerdo a mi madre hace unos años atrás, muy enferma, en una de tantas esas que se enfermó y que el Señor la sanó y se enfermó y el Señor la sanó y se enfermó y el Señor la sanó hasta que se enfermó y el Señor se la llevó. Pero en una de esas que el Señor se enfermó y el Señor la sanó, estaba muy mal. Y yo no sé por qué alguno de mis hermanos que estábamos ahí ya todos reunidos esperando la hora, le dio plata a mi mamá en efectivo. Y cuando yo llegué a visitarla me dice: mi hijo, es que aquí debajo de la almohada tengo una plática. Y alguien me trajo buena plática. Y le digo a usted porque usted es pastor y usted sabe. Yo hace rato he querido dar una ofrendita al Señor, pues que mis ofrenditas son tan chiquiticas. Pero he querido dar una ofrendita significativa al Señor. Y aquí está. Coja esta plática debajo de mi almohada y llévela mañana a la iglesia donde yo me congrego. Y póngale la ofrenda. Pero yo quiero honrar al Señor así. Y claro, me tocó ir al otro día donde ya se congregaba, llevar la ofrenda, llenar un sobre en nombre de mi mamá y poner la ofrenda. Yo digo: wow, pues mira que el Señor la sanó. La levantó y la dejó vivir como 15 o 20 años más. Hay gente que hace cosas extraordinarias para el Señor, como María, como mi madre, como algunos de ustedes, otros que piensan, no lo hacen a la carrera, sino dicen: ¿cómo puedo yo honrar al Señor? ¿Cómo puedo adorarlo? ¿Cómo puedo un día como este, hoy domingo, hacer algo que conmueva el corazón del Señor? Porque yo soy un adorador, yo lo reconozco, yo estoy a sus pies para aprender de Él, quiero servirle a Él y quiero adorarlo con todo mi corazón y quiero darme todo a Él. Esa es María. Eso fue lo que hizo. A los pies del Señor. Qué lindo. ¿Cómo lo haremos nosotros hoy? ¿De qué manera? Con hechos nosotros podremos mostrar gratitud y adoración al Señor. Quiero concluir diciendo que, bueno, mayo y junio, nuestra temática cambia. Hemos venido hablando de adoración y en mayo y junio vamos a crecer porque nuestro tema de este año es crecimiento. En enero y febrero, crecimiento espiritual. En marzo, abril, crecimiento como adoradores. Mayo y junio nos enfocaremos en crecer en el servicio, como siervos del Señor. Creo que tenemos la obligación de hacerlo como iglesia, de servir al Señor, de honrar al Señor, de adorarlo y de servirle. Y la invitación primera es a rendirnos y reconocer a Jesús como Señor. Quizá hay alguien aquí o allá en casa que no ha recibido a Jesús, que no lo ha aceptado como el Señor de su vida.
si sabe de su existencia, si ha escuchado de su palabra, pero no se ha entregado a Él para vivir a los pies del Señor y reconocerlo como el Señor, aprender de Él continuamente, rendirle la vida, entregarle toda la vida, ser un verdadero adorador y servidor del Señor. Pues hoy el Señor te está llamando a que tomes una decisión. Y si esa es tu decisión, vamos a orar primero por ti. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús como Señor en su vida, ora conmigo en este mismo momento y dile: Señor, gracias por tu palabra. Yo quiero reconocer verdaderamente con todo mi corazón que tú eres Dios, que tú eres el Señor, y quiero vivir a tus pies. Quiero estar rendido a tus pies. Quiero aprender de ti. Perdona mis pecados, endereza mis caminos, cambia el rumbo de mi vida, por favor. Ayúdame, Señor. Quiero conocerte, quiero entenderte, quiero servirte, quiero caminar contigo. Toma mi vida en esta hora, Señor. Me rindo a tus pies. Sálvame, perdóname, hazme tu hijo, Señor. Aquí está mi vida, te la rindo, te la ofrezco a ti. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Jesús. Quiero orar también por los demás hermanos que reciben esta palabra juntamente conmigo, para que oremos al Señor y le digamos al Señor: Señor, renueva mi actitud hacia ti. Perdona mi indiferencia, mi arrogancia, mi afán por tantas cosas, mis carreras de aquí para allá y de allá para acá, el vivir ofuscado por tantas cosas, cuando solo una cosa es necesaria y suficiente, y es vivir a tus pies. Aquí está mi vida, dile al Señor. Aquieta mi espíritu, aquieta mi corazón, para ser un verdadero adorador y un verdadero siervo tuyo, una verdadera sierva tuya, que no escatima esfuerzos, ni escatima valores, ni escatima tiempo para dedicarlo a ti, Señor, para honrarte a ti, para que tu reino se extienda, para que tú seas conocido, para que tú seas glorificado, seas exaltado. Dile: hoy me rindo a tus pies, Señor, como discípulo, como aprendiz. Quiero aprender de ti, y me rindo como siervo para servirte a ti, y como adorador para adorarte con devoción, con una entrega profunda, con un amor, con una pasión por ti. Oh Señor, me despojo de mi coraza, de religiosidad, de hipocresía, de dureza, de afán, de preocupaciones humanas y temores y cosas de esta vida que ahogan la palabra. Y aquí estoy a tus pies, Señor. Dile al Señor: aquí estoy a tus pies. A tus pies, Señor. Pídele perdón al Señor si hoy el Espíritu de Dios te hace reconocer alguna cosa en ti que no anda bien. Quizá hay ira, hay arrogancia, hay altivez, hay dureza. Dile al Señor: perdóname, Dios, perdóname. Revísteme de humildad en esta mañana y de sencillez de corazón, como un siervo, como una sierva tuya. Ayúdame a ser como tú, Señor, para que pueda servir a otros y dar a conocer a otros tu grande amor, tu grande misericordia, Señor. Te necesito, Dios, te necesito.